Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Gracias por estar ahí, a los oyentes de Onda Cero Puerto Llano, gracias a los televidentes de IMAX Televisión y gracias a aquellas personas que nos ven en toda España a través de las redes sociales. En este sentido, tengo que dar las gracias y voy a saludar a mi amigo Juan de Dios Valencia, que nos está viendo desde Valdepeñas, cerquita, y también a mi amigo Eduard, que nos está viendo desde Barcelona. Gracias a los dos. También tengo dos espectadores, tenemos dos espectadores, Manuel Alarcos y Mustafa, que han venido a ver el programa en directo. Todos bienvenidos y gracias por su atención. Como siempre, empiezo presentando a nuestros tertulianos. Empiezo por mi lado derecho siempre, don Manuel Tabas. Buenos días. Aquí, como siempre, a la derecha y esperando que la tertulia sea agradable para todos. Puedes jurar lo de la derecha, ¿verdad? Sí. Don David García, bienvenido. Muchas gracias y nada. Tú no puedes decir lo de la derecha, ¿verdad? No, yo en realidad estoy a la derecha tuya, lo que no sé, que menos mal que por lo menos estoy a la izquierda de Manuel. Don Francisco Pérez Alonso, que por segunda semana está con nosotros y que es el delegado de Hacienda de la Junta en la provincia de Ciudad Real. Bienvenido. Muchas gracias, Julián. Como siempre, un placer, tú lo sabes. Encantado de estar con vosotros. Doña Rosa Porras, que está a mi izquierda. Doña Rosa, qué cosas de la vida. Bueno, pero tú sabes Buenos que días. eso es cambiante. Estoy a la izquierda y luego puedo estar a la derecha. Sin duda alguna. Encantada. Como tiene que ser, en función de los temas. Ni más ni menos. Ahí está. Y don encantada Mariano, de estar aquí y sobre todo sabiendo que nadie me va a privar de libertad para hablar. sin duda alguna, eso lo puede usted jurar. Que puede decir lo que quiera. Don Mariano Rodríguez, también bienvenido. Vuestra compañía, como siempre. Un placer. Y también de forma telemática tenemos a doña Paula Fernández. Doña Paula, buenos días. Buenos días, un placer estar con vosotros. Pues bienvenida también a esta tu casa. Si ya os parece, entonces comienzo a plantear el primero de los temas. La Unión Europea ha preparado una financiación para que los Estados miembros puedan hacer frente a los efectos económicos y sociales de la pandemia. España espera recibir 140.000 millones de euros de ese fondo, de los cuales 70.000 millones serán en forma de transferencias a fondo perdido, que eso del fondo perdido está muy bien, y el resto en forma de préstamos a bajo interés. España deberá hacer reformas e inversiones en transición ecológica, transformación digital, empleo y crecimiento, cohesión social y territorial, salud y resiliencia. Yo quiero preguntar a nuestros amigos tertulianos, y voy a empezar por Manuel Tabas, si valoramos el plan, estamos valorando en lo que se merece el plan de recuperación, qué puede hacer España y en base a qué conceptos se repartirá el dinero entre las comunidades de este país. Don Manuel. Pues utilizarlo y utilizarlo bien. Va a venir dinero, va a venir bastante dinero, no solamente los 140.000 millones de los que habla, sino otros 36.000 de los fondos estructurales, que son tanto de FEDER como el Fondo Social Europeo, y aparte otros 12.000 del REACTER, que es para la pandemia, es decir, para reactivación de la pandemia. De los 140.000 que tú bien hablas, y que son una parte es a fondo perdido y otra parte a un interés bajo, aunque hay que devolverlo, también hay que tener en cuenta que es para un sexenio, es decir, que no van a estar mañana aquí. Para este año se prevé que vengan unos 25 o 26.000 millones de euros, que ya nuestro presidente ha dicho que va a suponer un incremento del casi el 3% del PIB y va a generar unos 800.000 puestos de trabajo. Si es así, bienvenido sea y que bien se utilice. Después, en cuanto a la utilización, lo único que bien sabemos, pues nosotros fuimos de los que enviamos el memorándum pronto, se envió casi en octubre, ahora mismo finalizará en el mes de abril, ¿sabes?, para los demás países, entonces nosotros ya hemos mandado lo que se tiene que hacer. Pero lo único que yo sé, salvo que Paco después me especifica un poco más, es que se va a emplear un 37% en asuntos digitales, como tú bien has dicho, y otro 33% en asuntos medioambientales, es decir, un 70%. Lo que no sabemos en qué se va a emplear el 30% restante. Tampoco sabemos cómo se va a repartir entre comunidades autónomas, o por lo menos yo no lo sé. Sé que hubo una reunión con los presidentes de las comunidades autónomas donde el presidente prometió que el 50% al menos lo gestionarían las comunidades autónomas. Parece ser que se le va a dar incluso un poco más, hasta un 54 o un 55% de eso. Y que
quien más va a recibir va a ser Andalucía, con unos 700 millones, y nosotros estaremos un poco más a la cola con unos 200 millones, si no me equivoco. Ahora ya, si eso, tú darás los datos exactamente. Eso está bien, pero ¿cuándo se van a empezar a repartir? ¿Y cómo se van a repartir? Y sobre todo los ayuntamientos. Bueno, primero tiene que venir el dinero, don Manuel. Sí, bueno, el dinero va a venir, eso está claro, porque es decir, eso no se lo pueden quedar, eso está ya repartido y eso está ya hecho. Venir va a venir. El problema es cuando venga el reparto. Los ayuntamientos, que en este caso son de los que más están sufriendo la pandemia, son los que menos van a recibir. Y a lo mejor serían de los que más necesitasen. No sé si los demás contertulios estarán de acuerdo. Don David García. Hablar Manuel Tabas te recorta mucho tu intervención porque te dice ya todos los datos. Si es verdad, vamos, yo más o menos los datos que tengo también es que Castilla-La Mancha recibirá en torno a 206 millones de euros, es la octava en el ranking, por así decirlo. Me hace especial ilusión que por primera vez un gobierno de España está hablando a largo plazo, quitando de cuando se hizo la transición, pero digo, lo que es en hablar de dinero, se está hablando del 2021, 2027, la Agenda 2030, se está intentando gobernar para construir un futuro, que es lo que todos vamos buscando. Lo que pasa es que también hay que conocer un poco la ciudadanía. Cuando decía Manuel Tabas la inversión en puntos digitales que se están llevando a cabo en municipios pequeños, yo lo veo una gran importancia, no por mí a lo mejor, o por mi hermano, sino por personas que a lo mejor llegan a determinadas edades. Pues siempre es bueno que un ayuntamiento tenga una persona encargada de que le diga, pues se tiene que ir por aquí para solicitar los papeles a través de la inclusión digital. Lo que sí veo que tanto se está hablando de invertir en tecnología, en puntos verdes, también habría que hacerse la pregunta de ¿se va a invertir en educación para esos nuevos puestos de trabajo que van a salir, que se van a producir por la nueva adaptación? Luego, ¿se va a llevar un control estricto de la distribución, no solo a nivel de Castilla-La Mancha o de Madrid o de lo que son las comunidades, sino de los ayuntamientos? Porque me temo que algunos ayuntamientos, algunas comunidades a lo mejor aprovechan la llegada de este dinero para hacer obras faraónicas que están mucho tiempo en el cajón pero que no había dineros y que ahora lo van a recibir. Ayer, por ejemplo, Más Madrid denunciaba que posiblemente, presuntamente, que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso podría intentar desviar alguna parte del dinero para tapar las gestiones pasadas. Lo decía Más Madrid. Yo lo he dicho presuntamente porque no tengo conocimiento de que sea exactamente así, pero yo creo que sí se necesitaría una aclaración y, por supuesto, un control, y no solo por comunidades, sino también por ayuntamientos. Correcto. Sobre todo los ayuntamientos que son medianos y grandes, porque sí es verdad que juegan a lo mejor con un presupuesto que antes no le eran viables unos proyectos que ahora sí les serán. Como don Francisco Pérez nos va a ilustrar a todos con una serie de datos importantes, si te parece, te paso el turno y después cerramos, ¿no? Estupendo. Doña Rosa Porras. Perfecto. Estamos sonriéndome ahora mismo porque se decida lo que se decida, con las comunidades autónomas siempre va a haber problemas. Decías ahora que Más Madrid parecía que había comentado que Ayuso iba a aprovechar la coyuntura para paliar deudas anteriores y el PP está diciendo que no está conforme porque le van a dar más a Cataluña. La cuestión es que el criterio del reparto, pues claro, el dinero no ha venido. El criterio de reparto es por población, por el PIB, por la tasa de paro, etcétera. Pero el dinero no ha venido y yo lo que creo es que, como dice la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que es el momento para salir reforzados y aprovechar esta crisis que hemos tenido para invertir mucho en industria y no perder el tren y luego quedarnos en la estación. Y como decía Santa Teresa, vamos a aprovechar la situación y que esto nos salga mucho mejor, porque en este momento se me olvida lo que decía Santa Teresa. Don Mariano Rodríguez, yo te lo diré dentro de un ratito. Exacto. Yo creo que lo que hay que tener claro, primero, que este nuevo plan, es un plan de recuperación que busca una respuesta eficaz a las consecuencias económicas derivadas del COVID. Eso hay que tenerlo claro. Luego, después, ha sido un acuerdo histórico del Gobierno español con Europa. 140.000 millones de un proyecto de más de 750.000 millones
que se van a repartir entre todos los países europeos. ¿Qué puede hacer España? El Gobierno ya presentó su plan el día 7 de octubre con un objetivo, en el sentido objetivo marcado, que marcaba 10 políticas que tengo aquí anotadas porque son tantas que ya se me olvidan, como la agenda urbana, infraestructura, transición energética, administración para el siglo XXI, modernización y digitalización, pactos por la ciencia, educación y crecimiento. Y luego nos hacemos todos la misma pregunta. ¿Cómo se repartirán estos fondos? Esa es la clave. Unos dicen que según la gente que disponga de cada comunidad autónoma, otros que según el PIB de cada región. Pero lo importante no es eso. Lo importante es, como hoy ha pasado esta mañana, que el Gobierno ha puesto en marcha casi otros 11.000 millones de euros esta mañana para sectores más azotados por el COVID, como son empresas y pymes, autónomos, de sectores como el turismo, la hostelería y la pequeña restauración, que efectivamente son sectores los más dañados en esta crisis. Por eso yo digo que muchas veces exponemos unas ideas que no concuerdan con lo que realmente está ocurriendo aquí en España. Vamos con doña Paula Fernández de forma telemática. Adelante, Paula. Bueno, como tenemos aquí además a nuestro amigo Paco, el delegado de Hacienda, yo creo que al final él cerrará esto con toda la información que pueda faltarnos. Ya se ha dicho casi todo, intervenir la última tiene una ventaja. Pero a mí sí que me gustaría puntualizar dos cosas que creo que son importantes. Va a llegar dinero a las comunidades autónomas, pero no en forma de una transferencia, ahí tienen ustedes esto, hagan lo que quieran. Las comunidades autónomas tienen que presentar proyectos financiables y que se ajusten a los criterios que ha marcado el Gobierno de España y ha llevado a Bruselas y a los criterios que ha marcado la Comunidad Europea. Y esos criterios son muy interesantes porque son todo referente a transición ecológica, a modernización energética, a digitalización, pero también a modernización acaba Mariano de las 10 palancas, a modernización de los servicios, a creación de empleo de calidad. No se trata de dar una subvención, esto no tiene nada que ver con las ayudas directas a las empresas por la COVID, no. Se trata de hacer nuevos proyectos para crear nuevos empleos y nuevos empleos de futuro. Y yo aquí sí que quiero decir, aunque nos lo dirá, ya digo, mejor Paco, que Castilla-La Mancha se ha puesto las pilas, como siempre, yo creo que antes que a otras comunidades autónomas. Puso en marcha el plan Castilla-La Mancha Avanza, que ha sido un proyecto participativo con todos los sectores sociales y además que ha estado colgado en la web para que también las personas particulares pudiéramos opinar sobre los proyectos que serían interesantes. Y hoy mismo veíamos en prensa que el vicepresidente José Luis Martínez Guijarro, después de una reunión con la comisión de seguimiento del plan, o sea, vuelvo a repetir, en Castilla-La Mancha estamos haciendo un proceso participativo, anunciaba que ya hay 500 proyectos en cartera, 500 proyectos en una biblioteca de proyectos para ir priorizando y sacar aquellos que sean más viables, más interesantes, que van a suponer una inversión de 16.500 millones. Alguien que me oiga podrá decir, oiga, si a Castilla-La Mancha van a venir muchos menos. Claro, porque no olvidemos que estos proyectos son una mezcla de iniciativa público-privada. Habrá proyectos de iniciativa pública directamente, financiados directamente por este plan, y habrá proyectos donde los fondos europeos pondrán una parte y los empresarios o empresarias pondrán otra parte. Y yo creo que hay otra tarea importante que hemos hecho en Castilla-La Mancha. Sabéis que me gusta mucho hablar de energía, voy a terminar enseguida. Y sabéis que tenemos una ley de transición ecológica donde se marcan las prioridades para los años futuros en energías renovables, pero no solo en instalación, sino también en fabricación de componentes, donde somos punteros. Y hace muy poquito que también está en marcha la estrategia de almacenamiento energético, porque no nos sirve mucha instalación de renovables si no tenemos cómo almacenarlo. Y ahí sí que se nos abre una posibilidad de proyectos a financiar que son interesantísimos y que son de futuro. Por lo tanto, creo que esta oportunidad es histórica, lo habéis dicho todos, que el dinero que va a venir de Europa es fundamental, pero que no debe servir ni para más ladrillo,
ni para tapar agujeros, como comentaba el amigo David. Yo leía el otro día que la presidenta Ayuso quería con esto terminar la tan hablado de ella Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre. No se trata de proyectos faraónicos, se trata de proyectos industriales generadores de empleo. Se trata también de proyectos vinculados al cuidado de las personas. Querida Paula, termino ya. Termino, sí. Julián. Se trata de modificar el modelo de residencias de mayores. Se trata de cambiar y modernizar nuestra sociedad. Bien, Paula, evidentemente, salvo Paula, los demás tertulianos no han puesto en valor lo que significa ese dinero y esa recuperación para España y en concreto para Europa, ¿no? Pero como don Francisco Pérez, además es el encargado de esa recuperación en nuestra tierra, pues nos va a dar datos que seguramente desconocemos. Adelante, Francisco. Muy bien, muchas gracias, Julián. Y bueno, aprovecho para saludar telemáticamente a mi amiga y compañera Paula, que aunque no está en presencia, deja su pozo cada vez que interviene, ¿no? Bueno, la verdad es que el tema este de cuando se habla de fondos europeos es un tema realmente complejo, arduo, y que da lugar muchas veces a que se hable pues, desde el mundo de la mentira, desde el mundo del bulo, desde el mundo de la demagogia. Y yo creo que hay un refrán castellano muy sabio, aquello de que obras son amores y no buenas razones, y es como se debe hablar en estos términos. Yo creo que se ha apuntado ya con anterioridad, que todo lo malo que ha tenido la crisis sanitaria que hemos padecido y que estamos padeciendo con esta pandemia del COVID, debe suponer, y yo creo que va a suponer, pues una oportunidad para transformar muchas cosas. Debe suponer una respuesta, crear una respuesta para afrontar de una forma seria y con visión de futuro esta crisis. Y una de las fórmulas que se han inventado, por decirlo de alguna manera, es que la Unión Europea, ante esta crisis, está respondiendo de una forma diametralmente opuesta a como respondió en la crisis del 2008-2009, la crisis financiera. Y es la creación de de lo que se ha venido a llamar la Next Generation, es decir, la dotación de unos fondos estructurales que van a ir a los distintos países y con los cuales se pretende generar un impulso a lo que es la transformación de la economía y sentar unas bases para un crecimiento no solo duradero en el tiempo, sino sostenible, fundamentalmente sostenible. Yo creo que, y se apuntó también, que si algo tienen importante estos fondos, a diferencia de otras ocasiones, es que lo van a ser a fondo perdido. Y lo van a ser con carácter solidario, porque lo está demostrando, pero sobre todo a fondo perdido, y eso es importante. Y son fondos en los que se va a buscar, se está intentando buscar, se ha conseguido ya, ese nexo de unión entre la empresa pública y la empresa privada, esa colaboración público-privada que va a hacer que la efectividad, la rentabilidad de esos fondos realmente sea real y redunde en esos 4 grandes ejes que ha diseñado, y estamos hablando ya de Castilla-La Mancha en particular, esos 4 ejes que se basan evidentemente o se fundamentan en la política general que ha diseñado el Gobierno de España para hacer frente, y repito, a esta crisis. Esos 4 ejes que pasan por lo que es recuperación, la transición ecológica, que se ha venido a llamar, la transformación digital, de la que también se ha apuntado algo, la igualdad de género y unido por último a lo que es o debe ser la cohesión territorial, la cohesión social y afrontar, y en tierra como la que estamos, de una forma muy importante, todo ese fenómeno grave de la despoblación. Cuantitativamente, creo que nadie puede poner en duda, salvo que actúe con mala fe, que nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, luchó eficazmente en conseguir esos ya genéricamente anunciados 140.000 millones de euros, la mitad de ellos a fondo perdido, la mitad de ellos reintegrable, pero cuando hablamos de 70.000 millones hablamos de muchísimo dinero. ¿Cómo se va a repartir este dinero? Evidentemente las comunidades autónomas tienen perfecto conocimiento, porque si algo ha tenido de positivo, aparte de otras muchas cosas, este Gobierno, y hablo del Gobierno de España y hablo del Gobierno de Castilla-La Mancha, es que desde hace meses se sentó a trabajar y se sentó
al lado de quien realmente podría mejor ilustrarlo a la hora de afrontar la asignación de esos fondos, y es al lado de los agentes económicos. Me dicen, al lado de los que, agentes querido sociales. Francisco, por WhatsApp, que evidentemente cualquier empresa, cualquier ciudadano puede presentar proyectos. Obviamente, claro que sí, está abierto, y creo que Paula lo apuntaba. La página web de Castilla-La Mancha estuvo abierta desde el primer momento a cualquier empresario, pequeño, grande, mediano, que quisiera hacer aportaciones, que presentara proyectos. Cuando Paula antes hablaba, y hablaba sabiamente, repito, de esos 16.500 millones, que son proyectos que ya tiene el Gobierno de Castilla encima de la mesa, que no todos a lo mejor van a ir para adelante, porque va a haber una comisión de expertos, evidentemente, que van a seleccionar con esos criterios de esos 10 apuntes que apuntaba antes el compañero, pues bueno, se seleccionarán, pero que son proyectos que nacen de la base, del empresariado, de quien realmente está a pie de obra, de quien realmente conoce los problemas reales de la economía, porque lo están sufriendo en carne propia. Mario dice que no será también esto el cuento de la lechera, ¿no? Porque están distribuyendo ya millones sin haberlos recibido. No, bueno, evidentemente, claro, vamos a ver, los proyectos, el dinero se recibirá cuando los proyectos se aprueben, y además es algo que está consolidado. Creo que nadie puede poner en duda la seriedad y el rigor con que se está llevando a cabo estas políticas, y evidentemente creo que ningún ciudadano sensato, y si hay alguno que lo haga de verdad, le faltará o un mínimo de sensatez, un mínimo de cordura o un mucho de mala fe en pensar que esto es humo, y que es humo que se está tratando de vender, porque evidentemente en pocos meses, y digo pocos meses porque el plazo para presentar proyectos acaba el próximo 30 de abril, y a partir de ese momento el compromiso, y no ya de Castilla-La Mancha, que también, y no ya del Gobierno de España, que también, sino de la Unión Europea, es que a medida que se vayan aprobando los proyectos, el dinero va a fluir, y si algo no va a faltar en esta ocasión, a diferencia de otras, es justamente el dinero. Don Manuel Tabas. Vamos a ver, lo hemos dicho y es cierto, el dinero va a venir porque Europa cumple. El problema es cómo se va a gestionar ese dinero, porque España, desgraciadamente, es el que menos utiliza el dinero que Europa pone a su disposición. Y me tengo que ir al anterior marco financiero plurinacional, que fue de 2014 a 2020. De los 56.000 millones que se puso a disposición de España, solo utilizó 19.000 millones. Y especifico, de los fondos FEDER utilizó el 26% de España, mientras que Portugal utilizó el 60% y Holanda, país rico, el 62%. Del Fondo Social Europeo utilizamos solo el 32%, mientras que países ricos como Alemania y Francia utilizaron el 57%. Y en el desempleo, que desgraciadamente ostentamos un récord en este caso junto con Grecia, y principalmente en el paro juvenil, que es el que más tenemos, de los 3.000 y pico millones que pusieron a nuestra disposición, solo se utilizaron 1.700 millones. Ese es el problema que yo veo, porque si Europa te pone un dinero encima de la mano, utilízalo y gástalo. Rosa Porras. Pues yo quería decir que efectivamente en estos momentos Europa es la mayor emisora de deuda pública del mundo, a partir de junio, que es cuando empieza a emitir los bonos, en 4 ejes que se han comentado aquí. Pero bien es cierto que todas estas medidas que marca Europa, y sobre todo en España, es una cuestión de corresponsabilidad, porque si una de las autonomías no cumple con aquellos proyectos que están perfectamente delimitados, repercute negativamente en todo el país. Hasta ahí ya lo sabemos. Hay una obligación moral con la que hay que cumplir para resurgir de la mejor manera posible. Pero hay una cosa que me ha sorprendido, que quizás nuestro querido compañero que está en la Administración lo sepa. El lunes, es decir, antes de ayer, nuestro Gobierno reclama en la Comisión Europea que las reglas del déficit no se vuelvan a ajustar y a contemplar hasta el 2023, es decir, hasta el año en que termina la legislatura de Sánchez. Y tú, que estás en la Administración, te pregunto, cuéntame. Eso es real, se ha pedido, pero fíjate, yo creo que también a la hora de plantear, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, el tema del déficit, hay que diferenciar. No todos somos iguales, no todos trabajamos iguales. Fíjate, y te voy a poner un ejemplo muy concreto y a pie de tierra, ya que estamos aquí en Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, todos lo habréis visto, lo habéis percibido, en esta etapa de COVID, en el tema sanitario en particular,
ha sido la comunidad autónoma que más ha invertido con diferencia, y hablo de valores absolutos y relativos. En cualquier medición ha sido la primera comunidad en España en la que se ha invertido para afrontar de una forma directa el tema sanitario en relación con el COVID. Pues bueno, Castilla-La Mancha, a pesar de ese sobreesfuerzo que ha hecho, y fíjate, para el tema sanitario exclusivamente en relación al COVID, se han invertido cerca de 500 millones de euros. Vamos a conseguir, al cierre del ejercicio, no están todavía las cifras cerradas del 2020, pero vamos a cumplir con el déficit. Vamos a cumplir con el déficit, a pesar de ese derrame presupuestario que... Bueno, yo soy una entusiasta de la política de Castilla-La Mancha. Evidentemente, y el presidente, si algo o algún empeño ha puesto a lo largo de la legislatura anterior y esta, es de ser sensatos, de ser rigurosos, de ser serios. Y que, bueno, pues alguna frase que siempre se ha hecho ya célebre en su boca, aquello de que este gobierno trabaja con alma y corazón, pero con cabeza, evidentemente creo que ha demostrado por activa y por pasiva que ha sido sensible, que ha aplicado políticas sociales, pero que ha sido riguroso, porque ser riguroso en la economía es dar seguridad a la inversión, que en definitiva es lo que... Yo te hablaba... Perdóname, Rosa, vamos a dar la voz a David, ahora continúas después. No, por favor. Yo, la primera parte es que voy a discrepar un poco con Rosa de la primera, cuando vamos a ir más reforzados. Paco también lo decía. ¿Vamos a salir reforzados Europa? No lo sé. Los fondos europeos se desbloquearon con la abstención de Vox, que es antieuropeísta. La posición que tuvo en el debate de la región, que yo sé que no se lo suele tragar mucha gente, así que no le guste, se diferenció mucho las actitudes entre la derecha de Ciudadanos y la derecha del Partido Popular. Un minuto, David, que tenemos que dar otro minuto a Paula. Venga, un minuto. Adelante, David. Un minuto. Que la actitud, o sea, yo creo que la actitud que está teniendo, por ejemplo, el Partido Popular Nacional o de Castilla-La Mancha es diferente al que tiene Ciudadanos. Y luego me gustaría hablar con Paco sobre lo de la despoblación, porque yo no quiero faltar el respeto a nadie, pero dudo mucho que Pedro Sánchez, Emiliano García Paje o incluso cualquier delegado de cualquier zona conozca los problemas de la despoblación en los municipios de 500, de 600, de a pie de calle, que yo sé que entre ellos se habla. Don Francisco, vamos con Paula Fernández. Paula, tenemos 2 minutos escasos. Adelante. Bueno, 2 minutos muy cortos. Voy a empezar por David, que no iba... Yo creo que tanto Pedro Sánchez, a través de su gobierno, como Emiliano García Paje y a través de sus delegados, y ahí tenemos a Paco, conoce perfectamente lo que está pensando en la España que se ha dado en llamar vaciada. Por eso el primer eje, la política tractora, es la agenda rural y urbana. Y Castilla-La Mancha, precisamente, está apostando por una serie de proyectos que vayan desde una gestión forestal sostenible, un modelo social y ambientalmente responsable, digitalización y llevar el 5G a toda la comunidad autónoma y apostar por una movilidad sostenible que permita que esos municipios de la España rural se interconecten entre sí. Luego, el hecho de que el primer eje de las 10 políticas que han llamado tractoras sea el de la agenda urbana y rural, tanto para el Gobierno de España como para el Gobierno de Castilla-La Mancha, yo creo que es fundamental. Y uno de los proyectos públicos que ya tienen cartera... Vamos a continuar después... querida Paula, vamos a continuar después de oír el informativo, los oyentes de Onda Cero Puerto Llano y también los televidentes. Vamos a continuar después, el tema es muy apasionante y seguiremos con él, ¿no? Antes que nada, yo quiero decirles a todos ustedes que estamos muy bien porque estamos tomando un queso Rocinante, uno de los mejores quesos de España y por supuesto es manchego. Y también un vino Yugo, también de nuestra tierra. Les invitamos, si ustedes quieren pasarse por aquí. Vamos a volver tan solo en unos minutos y les recuerdo que tenemos un WhatsApp, el 625 033 853, para que usted nos mande la consideración que considere oportuna. Hasta luego, gracias por su atención. No todos se pueden anunciar en televisión. Los anuncios en televisión son caros. ¿Pero sabes que la televisión es el medio más impactante y el que más vende?
Anúnciate en televisión. Anúnciate en IMAX Televisión. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, seguimos en directo tanto en IMAX Televisión como en Onda Cero Puerto Llano como en las redes sociales. Gracias por estar ahí. Seguimos hablando de la recuperación europea y paso a leer un WhatsApp. Saben ustedes, repito, tenemos un WhatsApp 625-033-853 para que usted nos diga lo que quiera. Y este WhatsApp nos dice, de este amigo que nos ha enviado, dice: el dinero de Europa solo tiene o debe tener un fin: recuperar los puestos de trabajo perdidos y pequeñas y medianas empresas que hayan quedado adeudadas. Dicho queda, pero también estábamos hablando de la despoblación, ¿no? Porque tenía David una cuestión planteada que iba a contestar don Francisco Pérez. Yo le quería puntualizar porque, como Paula ha comentado, no quiero que interprete de que yo menosprecio o lo que sea. Lo que pasa es que entiendo que, por ejemplo, que los presidentes de gobierno, el presidente de Castilla-La Mancha y sus consejeros delegados pues tienen tantas cosas en la cabeza que es posible que no conozcan las inquietudes concretas de cada municipio. Tú lo dices de forma constructiva. Claro, no. Por eso te quiero decir que la despoblación, cuando se habla de despoblación, creo que si se va a tener en cuenta, solo se va a manejar a través de instituciones, y ya seamos empresariales, de autónomos y políticas, o se va a tener en cuenta un barrio de calle para mostrar las inquietudes que pueda haber en diferentes municipios, que se podrán trasladar hacia Castilla-La Mancha, en este caso, a través de los organismos del ayuntamiento. Solo quiero decir eso, puesto que creo que en muchos casos se pierde esa sensación de patear la calle, porque claro, entre acto y acto pues te olvidas en algún momento, hay algunas cosas que se olvidan. Que no es malo, porque al fin y al cabo estás en otras cosas, pero quiero saber si va a haber iniciativas o hay una actitud de pisar, digamos, calle. Don Francisco. No va a haber, ha habido, David, no va a haber, ha habido ya el conocimiento, creo que es exhaustivo tanto por parte del Gobierno de España y en este caso por lo que nos afecta al Gobierno de Castilla-La Mancha y en esta provincia en particular por la Diputación que tenemos. El presidente de la Diputación creo que es una persona que ha demostrado por activa y pasiva y con hechos también palpables que está más que preocupado por el tema de la despoblación. Te puedo asegurar que tiene un conocimiento puntual y exhaustivo de cada uno de los 103 municipios y entidades territoriales menores que tiene esta provincia. Te puedo asegurar que tanto los diputados provinciales como los delegados, como todos los que tenemos algo que ver y decir en el tema, nos hemos pateado todos y cada uno de los pueblos, hemos escuchado a todos los sectores, y no hablo solo de los alcaldes, sino de empresarios, de trabajadores. En el Gobierno de Castilla-La Mancha sabes que ha habido un grupo de trabajo, una comisión que se ha encargado de elaborar una ley que va a dar a luz dentro de muy poquito en las Cortes, precisamente una ley específica para la despoblación en la que se van a abordar diferentes temas y cuyo único objetivo o objetivo fundamental es abordar el tema de la despoblación desde el punto de vista, yo creo que fundamental, y es que un ciudadano que viva en un pueblo debe tener esos servicios esenciales de que disfrutamos en una gran ciudad en la misma medida. Y hablo de sanidad, y hablo de educación, y hablo de transporte, y hablo de servicios sociales, que creo que son los 4 ejes fundamentales. Pero ten la seguridad absoluta de que nos podremos equivocar como humanos que somos, pero por falta de hablar, por falta de conocer, por falta de escuchar, no ha quedado la cosa, te lo puedo asegurar. Manuel. Sí, decirle solamente que de los 25.000 millones aproximadamente que van a venir este año, 1.500 van a ir a los ayuntamientos para que realicen sus propios proyectos. Y recordarle al compañero David, y a pesar de todo, amigo, que gracias a vos el decreto salió adelante. Sin embargo, Esquerra Republicana de Cataluña, socio del Gobierno, votó en contra. Bueno, y la oposición, el partido principal de la oposición también. Por finalizar, se está politizando la cosa. Por finalizar, yo creo que yo os hago una pregunta con una sola respuesta que dice lo siguiente. Es muy positivo, evidentemente, que llegue el dinero de Europa, don Mariano. Es fundamental, y el dinero va a llegar y seguramente no va a tardar mucho. Pero la clave de todo esto está en que la gente libre, independiente, empresa, como sea, tienen que presentar sus proyectos. Y esos proyectos... Rosa.
Termina. No, que esos proyectos es lo que acabo de decir antes, que tienen que ser definitivos para poder gastar dinero en eso que se ha propuesto. Rosa. Fundamental que llegue el dinero y el cumplimiento para el fin. Manuel. El dinero va a venir, pero que se utilice. David. El dinero llegará y esperemos que se invierta no solo en trabajo, sino en educar a los nuevos puestos de trabajo que van a surgir. Paula Fernández. Bueno, el dinero va a llegar y hablando de educación, que no me ha dado tiempo antes, mirar que se van a crear 200.000 nuevas plazas de formación profesional para capacitar a los trabajadores y el 18% de los fondos van a ir para formación y educación. Por lo tanto, yo creo que estamos ante una muy buena noticia. Redundar en lo mismo. Es fundamental que ese dinero llegue, va a llegar, y es fundamental, insisto, que la utilización de ese dinero se haya hecho de la mano de agentes económicos y sociales, que se haya fomentado y se haya puesto en vigor la colaboración público-privada y, si algo podemos o hemos echado en falta, es esa colaboración partidista, colaboración de otros partidos políticos que creo que en esta ocasión, lejos de sumar, lejos de aportar su crítica constructiva, han puesto palos en la rueda. Pero a pesar de eso, creo que lo importante, repito, es que los agentes económicos y sociales están con este Gobierno y van a ser garantes de que ese dinero se va a emplear y se va a emplear de la mejor forma posible. Pues don Francisco Pérez, muchísimas gracias. Sé que tienes otros quehaceres. Como delegado tienes un trabajo intenso, con lo cual te dispensamos y gracias por venir. Gracias a vosotros. Como siempre, Julián. Inmediatamente que tú quieras te puedes marchar. Y a ustedes, señoras y señores, no se vayan porque tenemos un nuevo tema muy interesante. Para este tema se incorpora don José Luis García Gutiérrez, que es catedrático de Derecho Constitucional y experto en la libertad de expresión y en la Constitución a través de forma telemática. Don José Luis García, buenos días. Hola, muy buenos días. Solo indicar que soy García Guerrero, no García Gutiérrez, que es García Guerrero, lleva usted toda la razón. García Guerrero es un error de este que ha escrito mal. Con lo cual, García Guerrero, muchísimas gracias. Vamos a plantear el tema, señoras y señores, que dice lo siguiente: libertad de expresión. La Constitución española reconoce y protege los derechos a expresar y defender libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. El enaltecimiento del terrorismo o las injurias a la corona, entre otros, son un delito tanto en cuanto no se revise el Código Penal. ¿Qué pensáis? Pregunto a los tertulianos y voy a empezar por don José Luis García Guerrero. ¿Qué pensáis de la libertad de expresión y qué pensáis de estos delitos y de las últimas manifestaciones habidas en este país? Don José Luis. Bueno, es un tema muy amplio que no se puede contestar brevemente, en que por el formato voy a ser muy sintético. En el 21A, que es el artículo que usted ha leído, se reconoce el derecho a expresar opiniones, ideas que son diversas y variadas y que muestran el pluralismo político. En el 21D de ese artículo se reconoce el derecho a transmitir y recibir información con la exigencia de que sea veraz. Esos son los dos derechos fundamentales, principales, que nos garantizan lo que vulgarmente se conoce como la libertad de expresión. Y si eso se compara con el resto del mundo, hay que decir que España tiene un canon de reconocimiento de estos derechos de los más amplios, de los más progresistas del mundo, ¿no? En concreto, estos derechos, aunque en España he dicho que están reconocidos muy ampliamente, tienen límites. No hay ningún derecho que no pueda tener un límite. ¿Y por qué tienen límites? Porque hay que proteger otros derechos, hay que proteger otros bienes constitucionales. Por ejemplo, en el caso que usted me está diciendo, en el enaltecimiento del terrorismo, se trata de proteger la seguridad pública. En el caso en el caso de las injurias, se trata de proteger el honor de las personas, que es un derecho fundamental. La protección de estos dos bienes constitucionales son los que limitan a la libertad de información y a la libertad de expresión en sentido estricto, a dar y recibir información y a dar opiniones. Aclarar simplemente que en el tema del enaltecimiento al terrorismo es un tema mucho más delicado, que si quiere luego entramos, porque aquí se ha recibido una doctrina proveniente de Alemania que restringe más allá de lo que yo considero necesario la libertad de expresión. Damos paso a Manuel Tabas. Vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. La libertad de expresión nunca puede ser un derecho absoluto,
porque indudablemente tu libertad de expresión puede dañarme a mí como persona o puede dañar a las instituciones. Y ahí para eso están los jueces. Ahora lo único que sabemos es que el Partido Socialista quiere hacer una reforma del Código Penal y Podemos se ha sumado. No sabemos cómo la terminarán de hacer, pero aquí ahora mismo, en un Estado de Derecho como es España, aunque unos no lo crean, y en una democracia plena como es España, aunque algunos no lo crean, las libertades no pueden ser ilimitadas. Tiene que haber un freno siempre, indudablemente cuando se hace daño a otras personas o, como he dicho, a otras instituciones. Aquí hemos tenido casos, para eso tenemos los tribunales de justicia, que están para eso. Aquí hubo un caso donde hubo una serie de ofensas en un aniversario de la muerte de Carrero Blanco, donde se pusieron una serie de tuits y fueron condenados por los tribunales de justicia española. Recurrieron al Tribunal de Derechos Humanos y el Tribunal de Derechos Humanos le dio la razón y España los tuvo que indemnizar. Otros, sin embargo, aquí en España, en tuits o en cualquier otro medio de comunicación, sea artístico o cultural, los tribunales han fallado a favor de las personas que la han hecho. Pero claro, siempre poniendo el límite donde se tiene que poner, como muy bien han dicho. Es decir, que no, tu libertad no infrinja otros derechos. David García. Yo creo que intentar acortar la libertad, eso quiere decir que una sociedad está enferma. Una enfermedad que suele venir provocada por la falta de educación y por la falta de conocimiento. No voy a defender ni mucho menos lo que este rapero publicó, porque no creo que el terrorismo es una cosa que debería estar condenada y el enaltecimiento sería algo condenable. Lo que me sorprende es que a día de hoy todavía no se pueda, digamos, hablar con claridad sobre la corona. Porque en realidad lo que dijo, tampoco dijo nada que no estén diciendo unos jueces o estén investigando unos jueces. O sea que tampoco será motivo. Lo que pasa es que el motivo de que él haya entrado en prisión no es lo que él dijo, ni lo que él escribió. Son un cúmulo de despropósitos, porque de enaltecer el terrorismo, desear la muerte de personas, pues sí será la libertad, pero eso no debería de ser así. Rosa Porras. Pues esta pregunta tiene dos partes. Vamos a estar en la libertad de expresión y luego hablamos, si quieres, del rapero y de su encarcelamiento. La libertad de expresión ya hemos visto que es un derecho fundamental y que por tanto no puede estar restringido nunca. Pero para que yo tenga libertad de expresión tengo que tener libertad de información y tener libertad de pensamiento. Porque si a los medios de comunicación les quitan libertad, que es lo que quiere hacer el vicepresidente del Gobierno, nos va a viciar el pensamiento y no vamos a llegar a un diálogo concreto. La libertad de información como derecho fundamental junto a la libertad de expresión es lo que los ciudadanos tenemos para hacer frente al poder político. Y mira si es importante los medios de comunicación, que algunos presidentes se han enterado de lo que sucedía en el país a través de los medios de comunicación. Por ejemplo, yo me he enterado que la oposición del Gobierno está dentro del Gobierno, a través de los medios de comunicación. Por tanto, de ninguna de las maneras puede restringirse, porque restringirlo es ir contra los derechos fundamentales, contra la moral del ciudadano y contra la libertad de expresión, porque estás limitada. Mariano Rodríguez. Estoy de acuerdo con Manolo y con Rosa, pero también hay que recordar que la Constitución española, en su artículo 20, reconoce y protege los derechos a expresar y defender libremente los pensamientos, ideas, opiniones mediante la palabra, escrito o cualquier otro medio de reproducción. Claro. Ayer celebrábamos el 40 aniversario del golpe del 23F, el triunfo de la libertad. Hoy podemos ver las televisiones, llevamos ya 7 o 8 días, las manifestaciones en ciudades catalanas y en el resto de España, exigiendo la puesta en libertad del rapero Pablo Hasél, y que han mostrado que España tiene un problema con la gestión pública de algunas manifestaciones del libre ejercicio de la libertad de expresión. No se puede manifestar uno para exigir un derecho que ya tenemos todos y aprovechar en este momento, como estamos viendo en televisión, para delinquir, para destrozar, para agredir a policía, una política de indecencia.
porque en España hay que recordar que no hay presos políticos. Los presos del Procés están presos preventivos a espera de juicio por haber cometido el delito de sedición. Y Pablo Hasél está en prisión por enaltecimiento del terrorismo, injuria a la corona y agresión, entre otros. España no hay presos políticos. Hoy los únicos presos políticos son todos aquellos que siguen tirados en las cunetas de España por defender la libertad. Muchas dudas genera el delito de injuria al rey, más que desde el Tribunal de Estrasburgo dijera que el rey encarna a una institución constitucional, la jefatura del Estado, y por ello las expresiones vertidas en su contra no deben entenderse como ataques personales, sino como expresiones propias de la crítica política. La condena en este caso es desproporcionada. Antes de dar paso a doña Paula Fernández y de nuevo a José Luis García, recibo un WhatsApp que dice sobre el tema Hasél, dice lo siguiente: este tipo no va a la cárcel por calumnias al rey ni por enaltecimiento del terrorismo, va a la cárcel porque lleva 4 sentencias por violencia contra un periodista. Correcto. Y contra un testigo en un caso, sí, y por no pagar a sus agredidos. Esas 4 sentencias hacen que si delinque por 5ª vez va a la cárcel sencillamente. Correcto. Y él, su abogado y sus amigos lo saben. Y es por la libertad, y no es por la libertad de expresión, sino porque es un delincuente con los antecedentes necesarios de violencia para tirar una piedra e ir a la trena. Que no hable de libertad de expresión porque va a la cárcel. Bueno, doña Paula Fernández, ¿qué dice doña Paula? Bueno, contamos con la presencia de un experto constitucional y lo mismo, pues al final me corrige. Yo creo que hay 2 cosas aquí que tenemos que separar. Todo esto surge por el encarcelamiento de un rapero que además desde mi punto de vista artísticamente no me ofrece absolutamente nada. Estamos hablando del derecho a la libertad de expresión por un lado y estamos hablando del Código Penal por otro, con el enaltecimiento del terrorismo. Y yo creo que, supuesto que ayer celebrábamos el 40 aniversario de nuestra plena democracia, que esa plena democracia yo creo que se recupera cuando se vence el golpe del 23F, pero en el Código Penal se incluye ese enaltecimiento del terrorismo en un momento político, como cuando se aprueba la ley de partidos, donde hay que hacer todo lo que sea posible, todo, para acabar con el terrorismo de ETA. Y todo incluye medidas muy, muy restrictivas. Hoy ETA ha dejado de matar, estamos en otra situación política y creo que revisar el Código Penal no debe producirnos ningún tipo de ampolla. Creo que hay que seguir alineándonos con los países que tienen mucho más clarificado qué es enaltecimiento del terrorismo, para evitar caer en tentaciones que no pueden ser pues muy adecuadas. Ahora bien, defender la libertad de este rapero con manifestaciones violentas, con algaradas en las calles. No nos olvidemos de que muchas jóvenes, y me da rabia tener que recurrir a los jóvenes, de los que se han manifestado estos días de forma violenta, son los mismos que se manifestaron cuando el Procés, los mismos que se manifiestan y que aprovechan la libre decisión de manifestarse de mucha gente para pedir la libertad, estemos de acuerdo o no, de este personaje, con los que aprovechan esa manifestación y en Río Revuelto pues ya vemos quién sale ganando, pues para atacar escaparates, para llevarse zapatillas de marca, para algo que no es justificable. Luego el debate está en ¿es necesario o no modificar el Código Penal? ¿En qué sentido es necesario modificarlo? Y aquí sí que sería necesario de verdad un gran esfuerzo de entendimiento, un gran esfuerzo por parte de todos, como ocurrió durante la transición, para que hagamos algo que sea positivo y duradero. Vamos a ver qué nos dice don José Luis García Guerrero, catedrático de Derecho Constitucional. Adelante, José Luis. Bueno, vamos a ver, yo disiento de algunas opiniones que se han vertido en el estudio. Sintéticamente voy a señalar una cosa. España es uno de los países del mundo en que se puede decir todo, se puede transmitir todo tipo de información sin límite. El único límite es que tiene que ser una información verdadera o que al menos se haya hecho un intento de averiguar la verdad. Lo cual, por ejemplo, marcando una distancia con el Reino Unido, allí una información falsa no se puede transmitir.
Aquí en España, si hay una apariencia de que has intentado averiguar la verdad, esa información la puedes transmitir y está protegida constitucionalmente. Eso nos sitúa en la vanguardia del mundo en transmisión de la libertad de información. Y otro tanto de decir en cuanto a la libertad de expresión. Se pueden verter todo tipo de opiniones, todo tipo de ideas. Lo único que no se puede hacer es insultar e injuriar gravemente cuando esos insultos y esas injurias no son necesarias para hacer una crítica. Cualquier persona inteligente sabe que para criticar durísimamente a otra persona no es necesario insultarla. Por tanto, el canon de libertad de expresión y de libertad de información en España no admite parangón con ningún país del mundo. Aquí, por otra parte, lo que ha sucedido en Barcelona especialmente y en otras capitales es de una gravedad inaudita, porque bajo el paraguas del derecho a manifestarse públicamente se han producido ataques a bienes, a propiedades, se ha creado inseguridad ciudadana, graves disturbios. Es decir, el Estado no ha cumplido con su labor primordial, que es garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes. Y esto es un atentado a la legitimidad del propio Estado. O sea, que esos incidentes que además vienen ya repitiéndose reiteradamente son graves. Y luego, otro frente que había quedado pendiente es lo de enaltecimiento al terrorismo. En España, esa legislación proviene indirectamente de un sector de la izquierda que defendía que no se podía atentar contra ciertos bienes. Concretamente, en este caso, era para aquellos que negaban el holocausto judío, que pretendían limitar la libertad de expresión. Esas doctrinas y esas corrientes que tuvieron eco en el Tribunal Constitucional fueron recibidas desde Alemania, que es un país que no es un ejemplo precisamente en libertad de expresión, porque en Alemania hay muchas ideas e informaciones que están limitadas y que no se pueden transmitir a diferencia de España. En España el único límite para la libertad de expresión es el insulto. El único límite a la información es que manifiestamente sea falsa y no se ha hecho ningún intento. Eso no sucede en Alemania, en que hay campos y discursos que están prohibidos. Y esa doctrina alemana es la que se trajo con el enaltecimiento del terrorismo. Y se dijo que en España no se podía hacer apología. Y sí, nuestro ordenamiento constitucional permite hacer la apología. Lo que no permite, que es más difícil de precisar, es la incitación directa y concreta a la comisión de un delito y que esa incitación sea serio y relevante. Ese es el límite y no la apología como una corriente doctrinal ha traído a nuestro país equivocadamente. Nos mandan otro WhatsApp que dice: en todo régimen constitucional la libertad de uno termina donde comienza la del otro. En consecuencia, la libertad discurre por un pasillo muy estrecho. Don Manuel Tabas. Sí, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, y es que incluso el enaltecimiento del franquismo no es delito en España, salvo que me corrija el señor Guerrero, salvo que haya una incitación a la comisión de un delito. Es decir, eso hoy no está penado. Los excesos verbales, tanto sea en periodos electorales como sea lo que sea, tampoco están penados en nuestra Constitución, ni por supuesto mucho menos en el Código Penal. Ahora, los sucesos que han ocurrido tanto en Barcelona principalmente, como Bilbao, como Madrid, eso no es libertad de expresión, eso es vandalismo. El problema, lo que sí es libertad de expresión, por ejemplo, es que 200 intelectuales o personas y demás hagan un manifiesto en favor de la libertad del señor Hasél, que, como bien había explicado antes nuestro compañero David, no está solamente por escribir unas letras. Entonces, eso sí es libertad de expresión. Lo que no entiendo de ese manifiesto es que se equipare a España, a la altura de Marruecos o de Turquía en libertades, porque eso no es cierto. Rosa. Yo estoy de acuerdo con el profesor, cómo no voy a estar en todo lo que ha dicho, y desde luego difiero en una cosa con Paula. Me preocupa muchísimo que cada vez que hay un altercado importante con un delincuente que es un delincuente como Hasél, el señor Hasél, quieran modificar el código, o en el tema del proceso vuelvan a modificar el código. Nosotros tenemos unas leyes y hay que atenerse a ellas, porque vamos a pasarnos la vida modificando. Es tremendo que desde dentro del gobierno haya enaltecimiento, porque el señor Iglesias ya quiere pedir el indulto, pero no como vicepresidente,
presidente, sino como partido. Es un delincuente y quiero decir que la violencia solo es un instrumento en manos del Estado. El monopolio de la violencia legítima está en manos del Estado para establecer el orden que ha sido alterado. Y en estos momentos hasta los propios mozos y la policía están constreñidos para no dar la respuesta que hay que dar en la calle. Yo creo que el tema de este rapero no ha sido sí el detonante, pero no ha sido la causa. Hay mucho más detrás que estaba esperando para salir a la calle. O bien el tema del proceso no ha estado bien cerrado, o podría ser una cuestión que a mí se me ocurre sorprendente. Ayer se reunió la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo, se votaba hoy día 24 para hablar sobre la inmunidad de Puigdemont. Puede ocurrir que tenga algo que ver o no, pero también me sorprende que mañana o pasado, un viaje por toda Europa el defensor del pueblo catalán, junto a su novia, que es la jefe de gabinete, y va a ser recibida por las personalidades oportunas en los distintos países. Obviamente lo tiene muy claro demostrarlo. En España, lo que decía el vicepresidente, no hay democracia y además hasta los artistas, por libertad de expresión en su música, que ni es música y que es ofensa y amenaza, se le mete en la cárcel. Y ahora este señor rapero quiere una celda individual porque es un preso político. Bueno, pues ya se ha estudiado la posibilidad de darle una celda individual, con lo cual se le daría carta de naturaleza, que es un preso político. Vamos a escuchar, un delincuente. Rosa, escuchamos a Paula Fernández. Bueno, estaba escuchando muy atentamente a Rosa y me habría gustado que terminara. Rosa, siempre ves lobos donde no los hay. Antes, con aquello de la petición a Europa del 2021 al 2023, que aquello de que el presidente del gobierno quería no tener límite para la deuda durante su gobierno. Yo estoy convencida que Pedro Sánchez piensa ganar en el 2023 y le gustaría que llegara mucho más allá lo de poder gastar más dinero. Ahora que todas las algarabas en la calle tienen que ver con el levantamiento de la inmunidad a Puigdemont. Te recuerdo que en esa comisión el Partido Socialista ha votado a favor del levantamiento de la inmunidad, aunque le pueda traer problemas en Cataluña. Y luego, lo de la reforma del Código Penal es que, como siempre tenemos algún conflicto, no es nunca el momento oportuno de abordarlo con frialdad, pero yo creo que las leyes están para cumplirlas, están para analizarlas, pero también están para modificarlas con la cabeza fría, cuando sea necesario, no son la Biblia. Entonces, que se hable de la modificación del Código Penal para ver si algunos supuestos en este momento político, que no es el momento de los máximos asesinatos de ETA y de la ley de partidos, es necesario modificarla, yo creo que no hay que buscarle tres pies al gato. Hay que, decía antes, la cabeza fría, estudiar las normas, estudiar las leyes. Igual, y yo creo que el responsable, el catedrático de Derecho Constitucional estará de acuerdo conmigo, que la Constitución es una herramienta utilísima, convierte a España en una democracia plena, pero cuando la Constitución tiene toda una serie de años, pues a lo mejor no es el momento, porque no están las cosas entre los partidos para ello, pero a lo mejor tampoco pasaba nada porque abordáramos algunos artículos de la Constitución que pudieran hacerla mejorable si es que los hay. Por lo tanto, vamos a tener la cabeza fría, vamos a estudiar los problemas tranquilamente. Desde luego, vamos a condenar, yo creo que todos los que estamos en la mesa, lo que ha pasado estos días en Barcelona, en Madrid, en Bilbao. Vamos a separar el derecho legítimo de manifestación del no derecho, de destrozo, violencia, etcétera, y vamos a seguir adelante. Escuchamos a don José Luis García Guerrero. Vamos a ver, es que hay que diferenciar dos planos, ¿no? Es decir, han dicho muy bien un oyente que la libertad de cada uno termina donde empieza la de los demás. Aquí se trata de proteger los derechos, y todos los derechos,
Indudablemente la libertad de expresión, cuando se utiliza con finalidad política, está exorbitantemente protegida, tiene el máximo de protección para poder tener una democracia que es una de las más avanzadas del mundo, sin duda alguna, la española. Por eso hablar ahora de democracia plena es una broma, o hablar de libertad de expresión. España tiene uno de los sistemas potencialmente más democráticos del mundo, con su ordenamiento constitucional, y lo mismo cabe decir de la libertad de expresión y de información. Aclarado eso, hay dos aspectos que hay que diferenciar. Por una parte, la libertad de expresión, ¿por qué está limitada? Porque todos los derechos fundamentales están limitados. Y en concreto, en una de las vertientes, que es el delito de injurias, que está en el Código Penal, porque se trata de proteger el honor de las personas. Es que igual que hay un derecho a expresar opiniones y a dar información, hay un derecho a tener un honor, a tener una estima social y a no ser gravemente humillados, vejados por otras personas. Porque para dar información o dar opinión no es necesario vejar ni humillar a otras personas. Y ese es el único límite que tiene la libertad de expresión. Un insulto que está absolutamente desconectado de la crítica que se está realizando, que es gratuito, que es un exabrupto absolutamente innecesario para realizar una crítica muy dura, sea contra la corona o contra quien sea, contra cualquier persona, contra cualquier institución. En España se puede hacer el discurso más duro que imaginemos, con un único límite, un insulto proferido gratuitamente e innecesario para la crítica. Eso es una parte. Y otra cuestión es el enaltecimiento del terrorismo. En España, desde sectores de extrema derecha y extrema izquierda, hay determinadas materias, determinados discursos que no gustan. Y la libertad de expresión consiste en escuchar lo que no gusta. Y eso en España se puede hacer. Lo que sucede es que en Alemania ciertos discursos que no gustan están prohibidos. Y se ha creado toda una teoría de los delitos de odio. Y esa teoría se ha trasladado a España. Y se ha dicho que no está permitida la apología del desorden y del delito en abstracto. Y en España, a diferencia de Alemania y de otros países, sí está permitida la apología del desorden y del delito. Lo que está prohibido es la incitación directa, con un peligro claro y pleno. Pongo un ejemplo. Cuando la organización ETA estaba en activo en el País Vasco, señalar a una persona y ponerla en la punta de mira de un fusil era una incitación prohibida porque era un peligro cierto y riesgo de que mataran, asesinaran a esa persona. Hoy en día esto no es así. Por tanto, cabe hacer una apología que no incurra en una incitación directa y plena. El peligro para la libertad de expresión es esa corriente que ha querido introducir la apología como delito y los delitos de odio. La mayoría del Tribunal Constitucional, afortunadamente, con alguna quiebra menor, ha mantenido la línea que yo estoy diciendo y que es la correcta en nuestro ordenamiento constitucional. No puedo estar más de acuerdo con lo que dice, si es que es así, efectivamente. Y a Paula decirle que no hay ningún problema en modificar el Código Penal, si para eso está el Congreso y para eso está el Poder Legislativo y demás, pero lo único es que, como dicen todas las asociaciones de juristas, que no se haga en caliente, que no se haga por un tema determinado como es ahora el asunto Hasél, y que además no solamente se haga con una mayoría absoluta, que es la mitad más uno del Congreso, sino que se haga con un amplio consenso de todas las fuerzas políticas, para que lo que pongamos hoy, mañana, no se cambie por otro gobierno. Qué difícil lo pone usted, don Manuel. Pues sí. Don Mariano. Yo estoy de acuerdo con el profesor y con mi compañera Paula, pero yo ante estos hechos saco una conclusión. Nuestros representantes políticos deben prestar especial atención a esta cuestión y tomar las medidas que sean necesarias. Si hay que modificar el Código Penal, hágase. Lo que no podemos permitir es que algunos políticos, con sus mensajes, incendien las redes, con proclamas contrarias, y otros, con su silencio, sean partícipes de ellas. Asimismo, la Judicatura debe hacer un esfuerzo por interpretar las normas restrictivas de la libertad de expresión de forma que sea compatible con los estándares de derechos humanos existentes. Si no, nuestro sistema democrático se resiente y sirve de munición a los que de forma desleal intentan minarlo día a día y día también. Todo ello en una sociedad en la que las posibilidades de expresarse libremente
y de llegar a más gente han crecido exponencialmente gracias a las redes sociales. Estas no deben convertirse en una serie de ciudad sin ley, pero tampoco cabe admitir que los poderes públicos, algo descolocados ante las nuevas formas de comunicación, reaccionen desmesuradamente. Doña Rosa. Yo creo que hay una corriente violenta en toda Europa, esa es la verdad. En los años 60, cuando se quería protestar, incluso con la guerra del Vietnam y con otras muchas, eran unas concentraciones pacíficas que decía haz el amor y no hagas la guerra. Y ahora estamos en una situación desproporcionada de vandalismo callejero y malamente amparado desde el gobierno. Echenique ha sido denunciado a la Fiscalía por el señor Perdiguero. Y en cuanto a la Constitución, y con esto termino, yo creo que cada vez que hay un contrapiés en la sociedad no podemos ir a cambiar la norma suprema. Nuestra Constitución, precisamente, de todos los países del entorno, es la más amplia y la más moderna. Y venir a cambiarla me parecería que es empezar un mal melón. Y con el Código Penal, pues digo exactamente lo mismo. Tenemos unas leyes y te ajustas a él. Mi derecho llega hasta aquí, aquí empieza el tuyo, aquí termino yo y no paso la línea roja y es lo que creo que hay. David García. Dos aspectos. Uno, cuando digo que falta educación y cultura, digo en todos los aspectos y también lo falta a nivel de educación y cultura política. Sobre todo de los representantes que bien para ganar 1.000 o 2.000 votos, pues se aprovechan todos estos tumultos para llevarse, digamos, la gloria o la no gloria en vez de pensar en lo que sea. Los que se manifiestan y provocan el caos en esas manifestaciones, que podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, en las que se hacen por la tarde de manera pacífica, pero son pacíficas. Sin embargo, luego, esos adalides que van de anarquistas, echándose la vista atrás, no se dan cuenta que cuando se tomaban tierras eran por una desigualdad social y con un objetivo, que el que se había aprovechado de ellos durante mucho tiempo, en fin, podemos contar una clase de historia que tenían un objetivo. No creo yo que el bar o la tiendecilla, que el de por la calle que pasen, tenga la culpa de que uno u otro o de lo que ellos promuevan, que es diferente. Lo que pasa es que como falta educación y falta cultura, pues se pueden tergiversar, manipular y llevar cada cosa a lo suyo. La libertad de expresión en España es tan amplia que se puede permitir a día de hoy enaltecimiento del fascismo sin que puedas ir a la cárcel. Y lo vimos hace poco, culpando directamente a los judíos y haciendo tesis nazis propias. Y otra cosa, yo no voy a sacar la cara por el rapero porque ni me gusta su música, ni me gusta su actitud, ni lo voy a calificar. Pero me sorprende, ni me sorprende que la condena de enaltecimiento del terrorismo para él se haya, aunque entre en prisión por el cúmulo de muchas, pero su enaltecimiento del terrorismo supone 9 meses de cárcel. Sin embargo, la persona que disparó a las caras de los miembros del gobierno del Reino de España se le haya archivado la causa. Me parece Paula Fernández, un minuto, por favor, solamente un minuto tenemos. Adelante. Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho casi todo. Y Rosa, yo no estoy diciendo que haya que cambiarla ya o que haya que cambiarla en caliente. Lo único que he puesto sobre la mesa es que cuando es necesario hacer un cambio en las leyes, fríamente, con mayorías, con acuerdos, pues hay que cambiarlas y no pasa absolutamente nada. Don José Luis García Guerrero, tenemos un minuto para finalizar, por favor. Bueno, simplemente reiterar lo ya dicho. O sea, yo no me quiero concentrar en este caso, pero al hilo del mismo pues han surgido cuestiones absolutamente absurdas, como el nivel de la democracia española, la libertad de expresión. Y ha dicho, la única forma de saber cuánta democracia tienes o cuánta libertad de expresión tienes es compararte con otros países. Y cuando tú eres un experto y haces esa comparación con el derecho de Alemania, de Italia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, te das cuenta y puedes hacer las afirmaciones que hasta el momento he realizado. En España, como he dicho, son amplísimos, se puede hablar, criticar, informar de cualquier cuestión. El único límite
es cuando se afecta a la vida y a la seguridad de las personas, que por eso están en el enaltecimiento del terrorismo. Eso estaba muy bien en España y sigue estándolo en la doctrina del Tribunal Constitucional. Aunque hay que tener mucha alerta ante corrientes que vienen fuera de España y que quieren prohibir discursos de extrema derecha o de extrema izquierda que en España están permitidos. Muy bien, pues don José Luis García Guerrero, le agradecemos mucho su presencia. Le invitaremos en una próxima ocasión para que nos hable de esa extensa bibliografía que tiene usted y de la que hemos sabido en estos momentos. Gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes y buenas tardes. Doña Paula Fernández también, muchísimas gracias. Gracias por contar conmigo otra vez. Don Manuel Tabas, muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre. Don David García, muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme. Doña Rosa Porras, muchísimas gracias. Pues gracias y me voy habiendo aprendido muchas cosas. Aprendemos cada día, ¿verdad? Don Gracias. Mariano Rodríguez, muchísimas gracias. Seguimos avanzando. Y a ustedes también, señoras y señores, gracias por la paciencia, gracias por seguirnos habitualmente. Esta tertulia cada vez, afortunadamente, está incrementando su audiencia. Recuerden que nos están viendo en todo el mundo a través del streaming. Vamos a finalizar con una canción. Saben que siempre ponemos un poquito de música para relajarnos al terminar, ¿no? Ustedes se acuerdan de un gran pasodoble que se llamaba Engermundo, un pasodoble español, porque dado que hemos hablado de España y somos españoles y queremos lo mejor para este país. Gracias, que sean felices, protéjanse y no olviden que el próximo miércoles, Dios mediante, estaremos aquí.